Buenos días. Bueno, lamento que siendo supuestamente que decían que era feriado y pues algunos creo que ya afortunadamente se han conectado, pero eso ya está, son órdenes de que teníamos que tener clases. Y bueno, y vamos a avanzar a una parte de las estreptodemias como parte de las infecciones bacterianas que tenemos que estudiar y una parte va a ser en la clase de hoy. Yo les voy a mandar las preguntas hoy día a los correos de sus representantes para que tengan tiempo hoy y mañana de ponerse a contestarlas, ¿no? Porque ese es su trabajo. Y en base a eso, pues, será el examen. Solamente me faltarían son las preguntas en relación a esta clase. Bien. Entonces, hoy día, pues vamos a continuar, como les decía, con el impétigo que ya vimos la semana pasada, que nos dedicamos más a todo lo que era las partes del estafilococo. Ahora vamos a continuar con las otras. Igual, en la clase pasada hablábamos que en el impétigo también, en todas las formas, tanto el impétigo, el ampolloso, bueno, ese sí que es solamente ocasionado por el Staphylococcus aureus, pero que en las demás formas, en la otra forma de impétigo, también está ahí el estafilococo. Sin embargo, pues el agente etiológico principal del impétigo costroso es el estreptococo betamolítico del grupo A, pero ya les digo, puede estar también colonizado y de hecho se lo considera que está casi siempre ahí también el estafilococo. Bien, entonces algo importante para la clínica, reconocer el cuadro clínico de esta patología es que se va a iniciar como pápulas vesiculosas, o sea, se dice también vesicoampollas. ¿Recuerdan cuando yo les hablaba que se pueden combinar lesiones, vesículas con ampollas? Bien, entonces decimos vesicoampollas. Entonces se inician como pápulas eritematosas que rápidamente evolucionan a vesicoampollas y esas vesicoampollas se rompen y drenan un líquido como ceroso, un poco amarillento, lo que da lugar a la formación de las costras. ¿Recuerdan el tipo de costras que hablamos también anteriormente? Las costras mielicéricas, porque eso es el aspecto que tiene, como si fuera miel que se ha desecado. Entonces, recuerden el concepto de costra, desecación de un fluido, así de sencillo. Y en este caso, como es suero, entonces se la denomina mielicérica. Estas lesiones, que más frecuentemente el impétigo afecta a niños, aunque en ocasiones podríamos encontrarlo también en adultos, sobre todo adultos que están mal con su sistema inmune o por algún tratamiento específico. En todo caso, en general afecta a nivel periorificial, o sea, alrededor de la boca, alrededor de la nariz, pero también puede estar en extremidades, o sea, podemos encontrarlo y revisar a un paciente que les llegue. Aquí, como les decía, el agente causal principal es el estreptococo piógeno betamolítico del grupo A y que también podemos encontrar el estafilococcus aureus casi siempre, sobre todo, por ejemplo, en los pacientes que suelen estar el estafilococo como colonizador. Recuerden eso, ¿no? Por ejemplo, en los atópicos, hay personas que tienen también a nivel del ombligo, en la región inguinal. Entonces, eso es muy importante. Hay que comprender y también enfatizar de que este impétigo es muy contagioso y por supuesto se contagia directamente, o sea, de una persona a otra, pero también por fomites. Eso es muy importante también tenerlo presente. ¿Y por qué es importante resaltar lo que es contagioso? Porque si tenemos un hermanito, suponiendo que tenemos la familia, ¿no? Entonces, un hermanito y ya está con el impétigo, le podemos decir directamente a la mamá, hay que estar atento si le va a salir también al otro hermanito. Entonces, que comienzan la típica historia que le cuenta el familiar que lo lleva al niño, porque generalmente, como les digo, esto más en niños, pues le va a decir, eran como picadas de mosquitos. Dice, yo pensaba que era picada de mosquitos, doctora. Entonces, eso tener, mire, si ya le empieza a ver como picaditas de mosquitos, ya sabe que no son mosquitos, sino que este es el impétigo que se le está iniciando. Aquí les explicaba cómo inicia, como les decía, las pápulas eritematosas que evolucionan a vesicoampollas o inclusive en algunos casos hasta pústulas, ¿no? Pero esto es fugaz, se rompen facilito y dan lugar a la salida, como les decía, del suero, que al desecarse forman la costra melicérica o mielicérica, como también se la conoce como miel. Pero además se rodean de un halo eritematoso, o sea, si ustedes la pueden ver aquí, siempre ya saben, alrededor por ejemplo, de los orificios naturales,
Miren ustedes cómo se ve como un halo eritematoso, ¿verdad? Vemos la costra samielicérica, como miel desecada, que se los insisto a cada instante, y el halo es eritematoso. Este, por ejemplo, es el que se le dice el impétigo costroso estreptocócico puro. Entonces, miren ustedes, está la costra mielicérica, generalmente se ven en extremidades también de esta forma, y siempre el halo eritematoso, ¿sí ven? Y puede adquirir, miren, en este caso, gran tamaño, ¿no? Porque ya se van haciendo ampollas, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que pues estas confluyen y pueden dar lugar a esta lesión muy amplia como la tiene aquí este paciente. No olviden que también cuando uno habla de impétigo en términos generales, se refiere a una lesión que aparece de nuevo, o sea, realmente, no, si estaba bien y de repente ahora está teniendo estas llaguitas, como dicen los pacientes, ¿no? Pero en ocasiones puede haber antes de eso algún eczema, alguna erupción. Entonces, sobre eso se impetiginiza. Recuerden que eso les dije la vez pasada. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos de impetiginización cuando ha habido una lesión previa, pero que sobre esa se contaminó con bacterias, en este caso estreptococo o estafilococo. Entonces, no olvidar eso, ¿no? Entonces, está impetiginizado. Este es el caso, miren, de esta criatura que tiene, pues, según las características clínicas que estamos viendo aquí, un eczema atópico impetiginizado. Y me atrevo a pensar que es eczema atópico porque lo veo que es un pequeñito, es un niño muy pequeño, y que además en toda el área, su área facial, están estas lesiones costrosas, miren ustedes, mielicéricas, algunas ya están incluso purulentas, como estamos viendo aquí, pero algo importante es que respeta este triángulo, si recuerdan eso por pediatría, ¿verdad? El triángulo de Philatop. Entonces, cuando uno ve que hay respeto de este triángulo, nosotros hablamos de atopía. Entonces, me atrevo a pensar, seguramente este niñito tiene dermatitis atópica y se le ha impetiginizado, o sea, ha habido un eczema allí previo. Lo mismo acá, por ejemplo, en el caso de esta mujer, entonces seguramente tuvo ahí alguna erupción, pudo ser que tenía un herpes, ya estudiaremos herpes, ¿no? Pero pudo tener un herpes más o menos de acuerdo a la localización, pero miren cómo tiene encima las costras. Entonces, usualmente esas son vesículas, pero que no tienen que evolucionar a lesiones de mayor gravedad, pero en muchas ocasiones se puede impetiginizar y ahí tenemos, por ejemplo, una lesión impetiginizada, o sea, ya no sería como un impétigo común, el vulgar o el primario, como sería el término, ¿ya? En general, como dijimos desde las primeras clases, el impétigo es una infección superficial de la piel por estas bacterias, pero en algunas ocasiones pueden haber complicaciones. Por supuesto, depende del estado inmunológico del paciente y de si el paciente recibió o no a tiempo tratamiento. Eso también es un poquito importante. Miren ustedes aquí. Entonces, cuando la infección se hace más profunda, recuerden que esto solamente está en epidermis, pero si llega a la dermis, entonces ya va a ver que hay en dermis. Ahí ya vemos que hay vasitos, ¿verdad? Inclusive, pues, algunos de los linfáticos. Por lo tanto, podría dar lugar a complicaciones ya de tipo supurativas. Entonces, eso puede darse. Inclusive, ya vamos a ver la siguiente patología, como el ectima, un ectima puede originarse también de un impétigo estreptocócico, ¿no? No tratado. Puede haber, vamos a ver aquí, puede darse celulitis, que también ya le vamos a estudiar, linfadenitis o complicaciones aún más severas. Miren ustedes cómo sería una artritis séptica, osteomielitis, neumonía o septicemia, todo esto, ¿no? Pero a su vez algo muy grave también, como todos conocemos, la glomerulonefritis postestreptocócica, la cual que hay que tenerle bastante rápidamente, darle atención por las implicaciones que ustedes conocen muy bien como han estudiado en nefrología, ¿no? Bueno, el tratamiento, como lo vimos la clase pasada, lo ideal, si nosotros sospechamos que hay el estreptococo, sería ideal darle una. Sabemos que es por estreptococo, pero como generalmente también está el estafilococo, y de hecho casi siempre, mejor dicho, según en muchas estadísticas en muchos países, entonces lo ideal es dar el tratamiento para ambas bacterias. Entonces ya saben ustedes la dosis de la dicloxacilina. Ustedes saben que cuando les saco por kilo de peso estamos hablando en caso de niños, ¿no? Las dosis de adultos, ustedes saben en farmacología que ya sabían muy bien
Bien, entonces en este caso tenemos la dicloxacilina, 30 a 40 miligramos por kilo de peso, que se reparte en 4 dosis, es decir, cada 6 horas. Ya hablamos en la clase pasada los pros y los contras respecto a estos fármacos que hay que darlo muy seguido, pero es a veces con lo único que podemos trabajar, o sea, sobre todo cuando estamos a nivel público, en la que no se puede dar otras cosas, ¿no? Entonces, ustedes les estoy dando todas estas pautas desde el punto de vista que ustedes van a su medicatura rural, ¿no? Entonces, pero también se puede utilizar cefadroxilo, el cefadroxilo a una dosis de 30 a 40 miligramos por kilo, repartido en 2 dosis. Esa tiene esa ventaja, pero ya saben que no está a nivel público. Recuerden que estos tratamientos antibióticos no deben de pasar en realidad los 7 días, ¿no? Entonces, hoy en día pues hay bastantes estudios que no hay necesidad de llegar a extremos, realmente estar seguro de si se trata de alguna si por si acaso no esté también hay un estafilococo que sea meticilino resistente, ¿no? Entonces, bueno, en esos casos, si hay el estafilococo meticilino resistente o tenga alergia a las penicilinas y sus derivados, entonces ya sabemos ahí la sulfa, el trimetoprim, sulfamethoxazol, con una dosis, ya saben, de 6 a 10 miligramos por kilo de peso, repartido en 2 dosis, no olvidarlo. En algunas ocasiones la eritromicina, a veces hay, a veces tampoco hay. Tiene algunos efectos secundarios, sobre todo a nivel gástrico, ¿no? O sea, a veces no lo toleran mucho, arde bastante el estómago, sobre todo ya los niñitos pues igual se quejan, ¿no? Y por supuesto, siempre en el caso de estas costras, hay que hacer la limpieza de esa decostrización, o sea, sacar las costras, que puede ser, yo siempre les digo, si no tiene alergia a la manzanilla, puede aplicarle agüita de manzanilla en fría, obviamente, para poder sacar, lavar las costras, también con solución salina, por ejemplo, inclusive se puede hacer con clorexidina. Entonces, pero esos son tratamientos para eliminar las costras suavemente, porque miren ustedes, este impétigo es superficial. Inicialmente va a quedar en una mancha, ya saben ustedes las manchas que son postinflamatorias. Entonces, no deberían quedar cicatrices. Por eso es que hay que insistir, no hacer tratamientos inadecuados, no sacar bruscamente la costra, porque eso es lo que permite que en realidad la piel se regenere, ¿no? Entonces no quede ninguna cicatriz. Eso es muy importante. Entonces todo muy delicadamente, inicialmente es explicarle, pues, por ejemplo, si lo tiene en la cara, le va a quedar una mancha temporalmente, evitar exponerse al sol, evitar ponerse químicos innecesarios y luego de eso, pues, ya le irá a recuperar el color. Tópicamente, ya saben, la mupirocina o el ácido fusídico, ya saben que solo el ácido fusídico es el que está a nivel público. Y ese sí les recomiendo la aplicación de 2 veces al día. Los otros dos, pues ya saben que inclusive ni bacitracina, nada de eso tenemos, ¿no? Solamente a nivel público el ácido fusídico. Ahora vamos a ver, chicos, otra patología, asimismo, que la etiología es del estreptococo beta hemolítico, aunque podría también, como siempre, estar allí algún estafilococo. A este estigma ustedes lo encontrarán también en algunos textos, en algún libro que ustedes busquen, van a encontrarlo también como llamado así como una sinonimia, el impétigo ulcerado. Bien, entonces ese impétigo ulcerado, realmente el término úlcera que ustedes ya conocen, el concepto que vimos en las primeras clases de semiología de la piel, entonces ya vimos realmente que esta simplemente ya es cuando llega a dermis, desde la dermis hacia la mayor profundidad, pero en la parte superficial nada más serían exulceraciones, ¿verdad? O nada va a dejar más profundo, no, nada más profundo. La úlcera, recuerden que sí va a dejar cicatriz. Por ende, es muy importante acordarnos de eso porque el ectima sí va a dejar cicatriz. Y ahí lo vemos, miren ustedes, la etiología, o sea, el agente causal es el estreptococcus beta hemolítico del grupo A. Ahora, en ocasiones ya saben que también puede estar el estafilococo. Esto es muy importante, fíjense chicos, porque realmente los investigadores siempre nos han indicado en muchos textos que simplemente el estreptococo de la piel no está a nivel faríngeo, pero realmente ya está documentado, miren ustedes, está documentado colonización faríngea por estreptococo piógenes en pacientes con ectima. Fíjense ustedes. Recuerdan que había siempre
esa frase o ese aforismo que hemos tenido siempre en medicina, que por ejemplo el estreptococo de la piel es el que te va a originar la glomerulonefritis postestreptocócica, mientras que el faríngeo está más en relación, por ejemplo, con ¿cómo se llama la fiebre reumática, ¿no? Pero miren ustedes que sí se los puede encontrar, también está documentado ya la colonización faríngea por Streptococcus pyogenes y que tenían esos pacientes eczema. O sea, la misma bacteria tanto en faringe como a nivel de piel. Inclusive, en algunos casos, ya vamos a ver, bueno, después ya, porque hoy no vamos a avanzar el resto de todas las enfermedades que produce el estreptococo, hay una llamada anitis, entonces que hay una inflamación alrededor del ano ocasionada por el estreptococo. Pues también a partir de ahí podemos encontrar eczema, porque a veces realmente no se logra encontrar la causa aparentemente, ¿no? De dónde tiene el factor que le haya desencadenado a la infección por esta bacteria. Pero de todas maneras, vamos a ver que como en todo, hay factores que lo predisponen al paciente, ¿no? Veamos esto. Una de ellas, las excoriaciones. Entonces ya saben ustedes también ese concepto de excoriaciones, es decir, que el paciente se rasca y hay por muchos motivos por el cual una persona puede rascarse, ¿no? Timan a profundidad, ya saben, o superficial, basta que, siempre digo al paciente, es como que abres la puerta y pueden penetrar a alguien malo, ¿verdad? A tu casa. Igual, entonces nuestra protección ya sabemos que es nuestra piel, así que lo ideal es tratar de mantenerla lo más indemne posible, sellada, ¿no? Para que no estén entrando estas bacterias. Sabemos que el estrato córneo justamente nos va a proteger de eso. Bien, pero también puede darse por, miren ustedes, por picaduras de insectos y obviamente están relacionadas las escoriaciones porque generalmente eso es porque te pica, ¿no? Dermatitis de cualquier tipo, ¿no? Algún dermatitis de contacto, dermatitis atópica, algo que esté haciendo alguna irritación. No olvidar también los estados de inmunosupresión, en que entre ellos, miren ustedes, como siempre hay enfermedades que te van a predisponer. Yo siempre le pongo a la diabetes, ¿no? Porque realmente, así lo documentan los autores, la diabetes realmente es una enfermedad, un problema general de todo el organismo, ¿no? No es solamente que se te eleva el azúcar y es cuestión de darle algo para el azúcar, es todo. O sea, cómo te afecta todos los órganos. Ninguno se escapa del daño de este nivel elevado de la glucosa y tiene una cascada de inflamación, lo que va a producir a nivel de todo el cuerpo. Entonces, eso incluye hasta la parte inmunológica. Por ende, no va a haber una buena respuesta inmunológica de un neutrófilo, que son, ustedes conocen bien, la primera línea de defensa, y entonces, por ende, va a producirse más facilidad de tener el eczema. Y esto, miren, adultos o niños. Cualquier otro factor que te induzca neutropenia, ¿no? Porque estamos hablando justamente de cómo los neutrófilos son nuestra primera línea de defensa en momento de una infección. Por ende, también tenemos otros factores de inmunosupresión como el VIH, los estados de VIH, sobre todo, por supuesto, personas que no estén llevando su tratamiento adecuado. El hacinamiento. Bueno, es que en general el hacinamiento se da, ya conocemos en estados de personas que tienen pues factores de socioeconómicos muy deficientes, ¿no? Generalmente siempre es un factor importante epidemiológicamente que ustedes tienen que investigarlo cuando vean sus pacientitos, tratar de darle alguna opción, pero a veces la pobreza es tan marcada que no es posible, ¿no? Entonces, el hacinamiento es un factor porque el estreptococo se contagia, ¿no? También se habla de las altas temperaturas y humedad, porque efectivamente es muy frecuente, sobre todo en climas tropicales como el nuestro, ¿no? Porque te genera otro factor. Nosotros cuando estamos con calor y sudados, ¿qué nos induce? Nos pica y nos rascamos. Bueno, entonces por ahí hay un factor de predisposición. Se habla también de conductas de mala higiene, ¿no? Y en general la mala higiene pues está en relación con estos factores que les decía de socioeconómicos, ¿no? Aunque a veces creo que es cultural. A veces no estoy muy segura de eso porque siempre he escuchado la frase me parece muy positiva de que ser pobre no es ser sucio. O sea, realmente creo que puedes tener mucho dinero y ser sucio. O sea, tal vez no tienes conceptos claros respecto a la higiene, ¿no? Entonces eso podría ser.
Los sitios de afectación, que ya vamos a ver el cuadro clínico, son más frecuentes a nivel de las extremidades inferiores. Ocasionalmente podríamos verlo en otras partes corporales. Como les decía, el cuadro clínico se inicia como un impétigo, aparentemente, asimismo, una pápula eritematosa, vesicoampollosa, la cual se rompe, pero da lugar a que se forme una costra, una membrana dura, seca, como vamos a ver acá. Entonces, seca y dura, y que además tiene una característica, es que el borde, o sea, lo que está alrededor de esa úlcera, va a ser como sobrelevado y también duro. Recuerden, como les decía, que en dermatología en muchas ocasiones nosotros tenemos que palparle, ¿sí? O sea, tenemos que ponernos guantes y palpar, sobre todo, bueno, guantes cuando sospechamos que es una enfermedad infecciosa, ¿no? Entonces, palpar, y ahí vamos a darnos cuenta de eso. Aquí está el cuadro clínico, como les decía, vesícula o pústula sobre el área eritematosa, siempre hay eso, y esta rápidamente se rompe, se ulcera, entonces ya vamos a ver que la úlcera, pues obviamente ya va más, es profunda, puede estar en la dermis, aunque en algunos casos puede llegar, pues generalmente a la dermis superficial, pero puede llegar a la dermis profunda. Entonces se cubre de esa costra, pero como les decía, que es de color amarillo grisáceo y gruesa, dura. Siempre se va a acompañar de adenopatía regional. Aquí tenemos, miren, esta imagen, como ustedes pueden ir viéndola, en este caso, como les decía, casi siempre en extremidades inferiores, ¿no? Entonces, acá tenemos, miren, recuerden cuando hablamos de anatomía de la piel, acá superficial, o sea, solo en epidermis sería el impétigo, ¿verdad? Impétigo costroso, el impétigo ampulloso, lo que sea. Pero ya cuando llega la ulceración, miren ustedes, o sea, esa excavación va a llegar hasta la dermis. Claro, que en general es dermis superficial, pero en ocasiones puede llegar hasta la dermis reticular. Pueden ser únicas o múltiples, generalmente son lesiones de 1 o 2 centímetros, pueden ser hasta de 3 centímetros de diámetro, únicas o múltiples. Acá estamos viendo, miren la imagen de esta mujer, miren esta lesión es de mayor tamaño, pero si ustedes tienen, por favor, buena voluntad, miren bien, por favor, cómo se nota el borde, ¿verdad? Lo que yo les decía, el borde sobre el elevado. Acá vemos también, ¿no? Vemos el halo eritematoso, si ven, ahí está el halo, o sea, eso que le rodea, no sé, realmente es porque se asentó sobre allí. Entonces, aquí ya vemos la úlcera, si ven que esta es profunda, realmente esto está en dermis reticular, entonces ya se ha arrancado. Lo que pasa es que la gente se saca la costra, entonces eso es muy importante, pues, al arrancarse esa costra da lugar a la observación de esas úlceras. Bien. Algo importante es que casi no hay sintomatología general, a pesar de que pueden ser múltiples, casi no hay sintomatología general, porque en general la ulceración se queda más en dermis superficial, pero no hay sintomatología general como ya vamos a ver en otras infecciones. Y miren el borde, ¿no? Sí están dándose cuenta que el borde es sobrelevado, ¿no? Y si, bueno, si pudiéramos palparlos, ya ustedes saben que están ahí más duritas, ¿no? Más indurados. Acá vemos igual esta úlcera, como están viendo aquí, el halo, siempre fíjense el halo, ¿no? El halo eritematoso, y que si lo pudiéramos palpar está indurado. Como les decía, en raras ocasiones puede estar también a nivel de extremidades superiores, porque en general son las extremidades inferiores las que se ven más afectadas. Típico, nosotros vemos niños desnutridos, los alcohólicos, diabéticos, todo lo que ustedes ya saben en la cual se altera el sistema inmune. Ya, entonces vamos a ver acá, como les decía, que se acompaña de linfangitis y linfadenitis regional, es decir, adenopatía, no olvide eso. O sea, nosotros vemos ese pacientito, así que le vamos a palpar la región inguinal, por ejemplo, que es donde generalmente son más frecuentes, pero puede ser en otro ganglio que si es, por ejemplo, a nivel de extremidades superiores, buscar en ganglios a nivel superior. Y ya no olviden aquí, como dice, cura siempre dejando una cicatriz residual. Y acá tenemos unos diagnósticos diferenciales que le traje porque, como ya ustedes se habrán dado cuenta que todo en dermatología se parece, pero es cuestión de estar dándole la experiencia. Por eso existen los diagnósticos diferenciales y hasta los exámenes, ¿no? Que hay que hacer en ocasiones. Entonces,
es muy importante que nosotros hagamos las diferencias con otros tipos. Inclusive hay otro tipo de ectima que no tiene nada que ver con el estreptococo y se llama el ectima gangrenoso, que en general ese ectima está en relación con la Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Entonces es característico de personas que están muy inmunodeprimidas, por ejemplo, que son trasplantados. Entonces pueden aparecer en cualquier área y asimismo, como vemos aquí, se está originando una lesión, un área eritematosa con asimismo vesicoampollas, pero la membrana es negra, la costra, esa que se forma, realmente es negra. ¿Se acuerdan lo que es el esfacelo? Entonces, ¿por qué? Ya hay necrosis, por eso se llama, miren, gangrenoso, hay necrosis o muerte del tejido. Entonces, la otra es una membrana gris, pero no es necrótica, o sea, no es negra. Entonces, tener presente eso. Los antecedentes, generalmente pacientes hospitalizados, muy inmunodeprimidos, ¿no? Acá también tenemos, miren, otro diagnóstico diferencial que nosotros podemos tener de repente y es el pioderma gangrenoso. Realmente el pioderma gangrenoso es una enfermedad de tipo inmunológica en cualquier parte de la... ¿Qué pasó? Chicos, Sí, ahorita se le escucha, doctor. se escucha pero no se ve la imagen, no entiendo qué pasó. ¿Alguien hizo algo? No entiendo. Se supone que ustedes no pueden manipular. Nosotros sí vemos la imagen, doctora, el pioderma gangrenoso. ¿Ustedes sí están viendo? Yo no entiendo Sí, por qué doctora, sí, voy a disminuirle de acá, no sé, qué raro. Ah, ya, no sé. Tal vez yo misma topé algo, perdónenme. Recuerden que ustedes son los, los jóvenes que dominan todas estas tecnologías. Bueno, muy bien, lo del pioderma gangrenoso. Entonces, inicia a sí mismo como una pápula eritematosa y pústula, evoluciona a pústula que se rompe y da lugar a esta úlcera. Pueden ser algunas, pero generalmente es una que puede crecer rápidamente, eso es muy importante. Mientras que, por ejemplo, el ectima te puede permanecer así muchas semanas, el pioderma gangrenoso pero evoluciona rápidamente y también puede involucionar. Pero algo que le caracteriza al pioderma es recurrente, o sea, se cura y vuelve, ¿no? Porque hay que buscar lo que el paciente tiene. Ya les digo, puede ser un cáncer o puede tener alguna, por ejemplo, colitis ulcerativa, o sea, enfermedades de tipo autoinmune, en general de tipo gastrointestinal. Y el borde de la úlcera, del pioderma, en primer lugar, el fondo es así como granulomatoso, como ustedes lo están viendo, ¿no? Pero el borde de la úlcera, asimismo, es sobrelevado, pero violáceo. O sea, miren, yo creo que los chicos que han ido, por cierto, hay muchos estudiantes que no han ido a la práctica. Esta semana es su última oportunidad porque recuerden que eso es parte de su calificación. Hay algunos chicos que no han ido. Entonces, por favor, tienen que ir. Hay un estudiante apellido Ulfe, que su papito es un gran doctor, que incluso me habló, me dijo que el joven iba a entrar, pero yo le digo, con gusto, doctor, encantada. Pero no entiendo por qué el joven no se aparece a las prácticas. Yo pensé que el doctor me lo estaba recomendando como para que le preste mucha atención, pero el joven no me aparece. Así que comuníquenle, por favor, a Ulfe que vaya, para que tenga su nota, ¿ya? Y es del grupo 6. Bien, entonces, volviendo a lo nuestro, eso es muy importante. Miren ustedes el borde, como les decía, que es así como arrollado y sobre todo que es de tono violáceo. Pero no olviden, como siempre, que en dermatología tenemos que hacer la historia clínica, ¿verdad? Preguntar los antecedentes, las enfermedades que tiene, tratamientos que esté realizando, ¿verdad? Todo eso nos va a orientar a un diagnóstico, inclusive, por supuesto, una biopsia cutánea. En el caso de acá, miren, ustedes tenemos a sífilis, la sífilis ulcerativa, ¿no? Que realmente casi ya no se observa mucho, porque en general, pues la sífilis, ya pues la gente en realidad tiene la costumbre de automedicarse y cualquier lesión se suele poner una penicilina, ¿no? Pero todavía puede darse casos, se observan
esporádicamente en personas, por ejemplo, en áreas rurales, y eso ahí va para ustedes, por lo que ustedes van a hacer su medicatura rural. También hay pacientes que, por ejemplo, tienen el VIH, ¿no? Entonces, pacientes con VIH que no están bien controlados, porque algo que quiero que queden claro, que seguramente ustedes lo conocen bien por infectología, que un paciente con VIH, una vez que está bien con su esquema de tratamiento, sigue todas las indicaciones que le da su médico infectólogo, es un paciente que tiene la misma oportunidad de que tenemos los demás. Entonces, por eso es que hay que insistir a los pacientes. Usted no deje de hacer su tratamiento, que así no tendrá complicaciones. Pero a veces cuando eso sucede, o también a veces por movimientos migratorios, ¿no? Viene una persona que no ha tenido la oportunidad de hacer su tratamiento y pues ahí tienen el problema. Entonces, recuerden el concepto de goma, sí, ese nódulo que se reblandece, se ulcera y luego cura dejando una cicatriz. Bien, entonces es lo mismo. Entonces hay ese antecedente de ese nódulo. Es nódulo, fíjense, es diferente. Por eso preguntar qué había. Pero en primer lugar, preguntar, ¿no? Que si ha tenido el antecedente de la sífilis. Si aún hay duda, pues mandar a hacer una prueba, ¿no? Una prueba al menos de tamizaje, ¿no? Un BDRL. Entonces, pero ahí el antecedente se ha tenido, preguntar si tuvo primero una úlcera a nivel del pene, o sea, ustedes saben que esa es la forma primaria, el chancro, ¿no? Chancro duro. Entonces, preguntar si ha habido eso y pues sabemos que ahora tal vez está con una sífilis ulcerativa. Otra que es más probable que sí la vean ustedes cuando vayan a su medicatura rural es la leishmaniasis. Entonces, la leishmaniasis ya ustedes conocen muy bien que es una parasitosis, ¿verdad? Entonces, bueno, asimismo, ¿recuerdan cuando hablábamos cuando estábamos haciendo la historia clínica dermatológica? Que sí, que cuando va, si se fue de viaje, a dónde estuvo de viaje, recordando más o menos los sitios epidemiológicos donde hay leishmaniasis, ¿no? Ahorita mismo hay dos estudiantes que están haciendo su tesis en relación a leishmaniasis, entonces muy interesante, miren, que yo les estoy dirigiendo su trabajo. En todo caso, hay el antecedente. Ah, sí, me fui de viaje a un sitio, no sé, Santo Domingo, al Oriente, no sé, algún lugar donde ya sabemos que hay mayor cantidad de esta probable infección. Entonces, allí preguntar, sí, estuve de viaje, yo sentí que me picó. No olviden importante esto, la característica cuando pica la luxomía, que es el mosquito transmisor de este parásito. Entonces, el paciente lo recuerda muy bien que fue una sensación como de quemadura. Dice, es como que se me hubiera caído una gotita de aceite hirviendo. O sea, así lo describen y es porque realmente todos, tal vez alguna vez nos cayó una chispita si estábamos algo haciendo en la cocina, pero es algo que te duele, pero como que te arde a la vez, ¿verdad? Entonces, esa es la sensación. Después de eso, pues ya se hizo la pápula eritematosa, después empezó la lesión ya, y se cubre a sí mismo de esta membrana dura. Entonces es importante. De todas maneras, ya saben que es un diagnóstico solo de sospecha, porque luego de eso, pues nosotros tenemos que hacerle otros estudios, como vimos cuando hablamos de herramientas diagnósticas en dermatología. Entonces vamos a tener aquí también la importancia de reconocer las complicaciones. Bueno, ya sabemos en qué individuos es que va a haber el ectima, en cuál tipo de pacientes, donde vamos a observar mayor predisposición a tener esta enfermedad. Entonces, el ectima pues, puede tener algunas complicaciones porque es en pacientes, ya vimos, inmunodeprimidos generalmente, o sea, están bajas sus defensas, como decimos usualmente. Entonces, pues podría darse, en el caso de niños, podría darse escarlatina, la glomerulonefritis aguda o la glomerulonefritis postestreptocócica, que son a veces más tardías, ¿no? Y por supuesto que ya estudiaremos también otras estreptodermias, el síndrome del shock tóxico y estreptocócico, porque ya vimos, la semana pasada vimos el shock tóxico, pero estafilocócico, ¿se acuerdan? Ahorita es el estreptocócico. Bueno, ya lo estudiaremos también, chicos. Inclusive estreptodermias profundas, o sea, ya estamos hablando ahí de una fascitis necrotizante, podemos estar hablando o también de una celulitis, ¿no? Entonces, por eso hay que tener presente esta patología que debe recibir su tratamiento adecuado. Bien, vamos a ver ahora esta patología que seguramente ustedes tal vez la conozcan o hayan realmente ustedes visto en algún paciente, ya algunos ya hacen pues rotaciones en hospitales. Entonces,
pues seguramente pudieron haberse topado con este cuadro. Entonces, la erisipela, tan conocida esta infección, y que saben, chicos, es interesante que con la erisipela, nosotros como médicos, a veces cuando estamos muy jovencitos, recién tenemos nuestras primeras experiencias ya directo con los pacientes, o sea, ya en dar un tratamiento, pues a veces el paciente ya conoce, sobre todo ustedes cuando se vayan a la medicatura rural, se van a dar cuenta que ahí hay también, los pacientes ya conocen que tiene erisipela. Lo curioso son ciertas formas de tratamiento que ellos hacen, ¿no? Pero lo importante es que la suelen diagnosticar. Y dicen, no, doctora, vengo porque tengo una erisipela. Imagínense. Bien, entonces asimismo, aquí el agente causal es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, también conocido como estreptococo piógenes, ¿verdad? Bien, vamos a ver que la puerta de entrada, es decir, para la penetración de esta bacteria, pueden ser pequeñas lastimaduras, aunque ya vamos a ver otras situaciones, ¿no? ¿Qué factores le van a predisponer a que desarrolle la erisipela, ¿no? Pero simplemente una puerta de entrada, inclusive hongos en los pies, o sea, en los espacios interdigitales, que eso también estudiaremos, ¿no? Ahora bien, la mayoría de las veces la erisipela afecta a las piernas, las extremidades inferiores. Sin embargo, pueden afectar en otros lados, inclusive a nivel facial. Eso es muy importante. Y se habla de que en los casos a nivel facial puede ser que la bacteria esté a nivel nasofaríngeo. ¿Recuerdan lo que les dije hace un ratito respecto al eczema? Pues lo mismo pasa con la erisipela, o sea, tenemos que estar ahora pues con mucho cuidado respecto a siempre hacer el diagnóstico adecuado y dar el tratamiento que le corresponde. Entonces, vamos a ver entonces cuáles son estos factores realmente, ¿no? Relacionados en que te predisponen a desarrollar la erisipela. Entonces vemos, miren ustedes, obstrucción linfática o edema por cualquier tipo. Hay personas que a veces tienen estos problemas más que nada pues de insuficiencia venosa, algún problema de estos que manejan los cirujanos vasculares. Por supuesto que los estados de inmunodeficiencia que ya hemos visto de acuerdo al grado, ¿verdad? Y puede ser pues desde la simple diabetes, digamos no tan simple, sino digamos desde la diabetes, también los alcohólicos, lo mismo que en el caso del eczema, pero inclusive los pacientes con VIH y que no hayan recibido una atención adecuada. Insuficiencia arteriovenosa, extremidades paréticas, el síndrome nefrótico, miren ustedes como tal, factores locales de la misma insuficiencia venosa, como les decía, otras inflamaciones de cualquier tipo, ¿no? Ya vimos que inclusive el eczema también te puede hacer desarrollar una erisipela, o sea, un eczema que no ha recibido atención. Los hongos que les decía, infecciones por hongos dermatofitos que suelen afectar los pies, entonces las famosas tiñas pedis, tiñas pedis de cualquier tipo. A veces las más implicadas son, por ejemplo, las interdigitales, justamente porque pasan desapercibidas. Generalmente la gente se ve hongos en las uñas o en las plantas, pero entre los dedos a veces no considera que lo sea. Existen otras causas también de intertrigo, o sea, ya estudiaremos eso también, que es pues la afectación de los pliegues. Entonces puede ser no inclusive solamente por dermatofitos, sino que podrían ser por otras bacterias. Ya estudiaremos también por ejemplo, el mismo eritrasma, el Corynebacterium minutísimo. Entonces, picaduras de insectos, o sea, obviamente estamos hablando de que hay algo más intenso, reacciones muy severas, las picaduras de insectos, como el prurigo. Vimos la otra vez vesículas, cuando vimos concepto de vesículas y de ampollas, cómo picaduras de insectos en personas muy alérgicas pueden provocar ese tipo de lesión. Procedimientos quirúrgicos, o sea, una persona que pues se operó por algo, no está cuidando bien la herida y realmente pues el procedimiento postquirúrgico es hacer unas curaciones adecuadas, pero hay personas que no lo hacen o no lo hacen adecuadamente y puede a través de ahí penetrar las bacterias, ¿no? Entonces, como les decía, y los estudios indican ahora pues que en el caso de la erisipela facial, que vamos a ver que sí se observa con relativa frecuencia, a menudo está el estreptococo a nivel de la nasofaringe, del propio huésped. Ahí sí. Y bueno, y también, pues en estos estudios han encontrado, dice pues que hasta un tercio de los casos que han tenido una faringitis estreptocócica reciente.
Entonces, miren, preguntar, ¿no? Pareciera algo que no, lo de piel era para la parte, digamos, nefrológica y al revés. No, ahora sabemos que puede darse eso, o sea, siempre siguen estudiando los investigadores, ¿no? Entonces veamos aquí, por ejemplo, a nivel facial. ¿Cuál es la característica clínica o el cuadro clínico de la erisipela? Entonces, primero, comienza con malestar general, fiebre, escalofrío, puede haber vómito, cefalea, o sea, todo lo que es sintomatología general, realmente sí. Recuerden que aquí ya está, ahí ya está más profundo, ya está en dermis, inclusive dermis reticular. Y se va a presentar una placa, ustedes saben el concepto de placa eritematosa, de hecho el color es rojo brillante, como estamos viendo aquí, eritematosa, edematosa. Si hablamos placa es porque está sobreelevada, ¿recuerdan? Entonces nosotros vemos aquí el borde, nosotros si lo pudiéramos palpar, vamos a palpar el borde de esa lesión, ¿sí? Porque eso ya estudiaremos en la próxima clase porque hoy no vamos a ver celulitis, chicos, no les voy a meter más materia. Entonces, el borde tiene que estar palpable, entonces está sobrelevada. Hay una extravasación, obviamente, en la dermis de la linfa y eso hace que se edematice, entonces se forma la placa. Entonces, claramente nosotros vemos aquí que esta es la lesión, ¿sí? Todo está ahí bien delimitada. Eso es lo importante, la buena delimitación. Entonces, acá vemos también, miren ustedes en este paciente cómo se ve, hay edema, pero cómo se ve, se aprecia muy, muy bien el borde de la placa, ¿no? Entonces nosotros podemos palparla, está muy bien delimitada. Como les decía, muy frecuente más, esto es en adultos, pero no es imposible, en niños también se observa, miren ustedes la pierna de este paciente y vemos la placa edematosa, eritematosa. Hay dolor, eso es muy importante. Entonces uno toca la placa, está caliente, obviamente por eso vemos el eritema, caliente, sensible, hay dolor. Entonces eso es muy importante. En algunas ocasiones, como la injuria es muy marcada, está muy realmente edematizada, va a producirse ampollas. Entonces eso es muy importante tener claro. En algún momento se creían antes que las ampollas eran a lo mejor si estaba estafilococo allí, pero no, es simplemente el propio estreptococo que produce realmente una injuria tan intensa, hace que el edema sea tan marcado que llega a producirse ampollas. Entonces eso es muy importante. Y el dolor y todo el malestar general, como yo les decía. Ahora bien, algo importante, pero que bueno, lamentablemente eso se lo ve ya es posterior a que ya está pasando el cuadro clínico, es la descamación. Entonces, toda esa placa que recuerden estaba edematizada, estaba todo bien marcado, pues comienza a bajar, empieza a desinflamarse, entonces comienza a disminuir y entonces se comienza a descamar. Entonces, hay en dermatología un aforismo que dice, la erisipela pela, o sea, se descama. Entonces, es muy importante que la tengan presente, la descamación. En casos de las extremidades, generalmente suele ser unilateral, pero pueden haber casos de bilaterales, ¿no? Entonces, eso no es algo característico, ¿no? Muy importante es de que es el edema, el malestar general, esa fiebre que fue alta, 39 grados, o sea, un paciente que está muy mal. Algo importante también recordar que siempre este tipo de patologías van a dar adenopatía regional. Entonces, muy, muy importante tener también la palpación. Veamos entonces algunos diagnósticos diferenciales de esta enfermedad, que es muy común. La erisipela puede tener diagnósticos diferenciales con patologías como el eritema nodoso. En realidad, el eritema nodoso es una reacción vascular, realmente se la considera una vasculitis, ¿no? Porque es una paniculitis en la cual se inflaman realmente muchas paredes de los vasos sanguíneos y realmente del tejido celular subcutáneo. Bueno, algunos tienen vasculitis, otras sí no. En todo caso, es una paniculitis, hay una afectación al tejido celular subcutáneo por otras reacciones, generalmente se debe a otros factores inmunológicos. En algunos casos, lo más frecuente que se lo relaciona es, por ejemplo, con la enfermedad de Hansen, o sea, hablamos de la lepra, ¿no? También se lo relaciona con la tuberculosis,
Realmente esta muy frecuente se denominaba, todavía aún lo encuentra uno en los textos, el llamado eritema indurado de Bazán. Entonces la vemos en las extremidades inferiores. Importante, esto no se acompaña de malestar general. O sea, la persona pues manifiesta las lesiones que son en realidad nódulos. Recuerden los nódulos que son realmente esas lesiones redondeadas que están más palpables que visibles, ¿se acuerdan eso, no? Entonces están más, provienen del celular subcutáneo, ¿no? Entonces están más palpables que visibles y pues además en este caso lo que sí son es dolorosos, son sensibles, o sea, cuando uno tiene un paciente con sospecha de un eritema nodoso, uno le palpa y el paciente se queja, ¿no? Ay, o sea, no le puedes palpar muy profundo porque le causa dolor. Entonces, y son múltiples. Entonces, no hay propiamente como una placa como lo que vimos hace un rato, ¿verdad? Que es una sola placa que se eleva bien marcada, ¿no? Acá es nódulos, nódulos, y solo, claro, se ve todo, puede estar todo el área eritematosa como la que estamos viendo aquí con esta señora, pero en realidad es la parte, los nódulos los que realmente uno tiene que diferenciarlos. Entonces, por aquí, si tienen, por favor, chicos, buena voluntad, pues se darán cuenta que aquí hay nódulos, entonces ahí uno lo va palpando. Entonces, a veces se ve también mujeres que toman ciertos tipos de anticonceptivos, pero en todo caso, el eritema nodoso es una patología aparte que obviamente es totalmente dermatológica que hay que investigarla. En algunas ocasiones también tenemos las llamadas vasculitis por cualquier causa, ¿no? Inflamación de los vasos sanguíneos que puede deberse a muchísimas causas, que son patologías que incluso dermatosis que requieren obviamente una biopsia cutánea. Y otros estudios, otras analíticas para llegar a una causa de esa lesión. Pero en todo caso, lo que nos compete en este momento es estas lesiones, que son, por supuesto, calientes, mal definidas. En realidad puede haber prurito, sí, generalmente puede acompañarse prurito. No hay malestar general, no hay fiebre, a menos que esté relacionado tal vez con alguna otra patología inmunológica de fondo, que esté en ese momento activa. Pero en realidad no hay ese tipo de síntomas, esa reacción de septicemia que está teniendo en ese momento, usted sabe, bacteriemia, perdón, no es septicemia, una bacteriemia que está teniendo el paciente con una erisipela, por eso es que uno tiene la sintomatología, pues, ¿no? Entonces, en este caso, no, o sea, son debido a otros factores la vasculitis, entonces no vemos esa manifestación bien marcada. También, miren ustedes, ya estudiaremos, ¿no? Al herpes zóster, que también es una patología muy frecuente, ¿no? Pero el herpes zóster también le puede dar afectación, por ejemplo, a nivel facial, en este caso como en esta foto, ¿no? Entonces, la mayoría de las ocasiones en el herpes zóster, pues va a haber el antecedente de que hay es vesículas, ¿no? Vesículas agrupadas que siguen justamente una metámera, pero en ocasiones nosotros podemos ver simplemente un gran edema también, hay edema, hay eritema, pero no olviden que el zóster lo caracteriza es el dolor. Y créanme, el zóster facial justamente es de los más dolorosos. El zóster, ya estudiaremos, chicos, por favor, todo bien con estas enfermedades demasiado frecuentes, pero hay clasificación del dolor. Por supuesto, un dolor puede ser leve, moderado o intenso, muy grave, ¿no? Pero en realidad lo importante es que tiene que haber dolor, tiene que haber esa neuralgia. Lo contrario ya no sería zóster, pues justamente podría ser cualquier otra patología. Entonces, hay casos en los cuales, como les decía, no hay suficiente vesículas o, ya saben, pueden confundirla con las ampollas que también puede provocar el mismo estreptococo, ¿verdad? Cuando la injuria, el edema es muy marcado, entonces se forman ampollas y tú le ves ahí, entonces, oh, no, este es un zóster. Y como está sensible, también con más, dice, no, pues que sí le duele. Una cosa es la sensibilidad y otra cosa es el dolor característico que tiene el zóster, un dolor que va y viene, o sea, no está perenne como en este caso la erisipela, que es más que nada como una sensación de hipersensibilidad, sobre todo a la palpación. Pero además en el zóster no hay sintomatología general, ¿sí? Entonces es muy importante la historia clínica. Siempre traten de hacer la historia completa, preguntar, ¿no? Porque realmente eso muchas veces nosotros nos equivocamos, ¿no? Porque no podemos, o por falta de tiempo, o porque nos faltó realmente conocimiento de qué más puedo hacer en relación a ese paciente. Bien,
Y acá tenemos, miren ustedes, también al angioedema. Realmente esta es una patología, una reacción realmente muy importante, ¿no? Y que ni siquiera se conoce exactamente cuántos factores la pueden ocasionar, cualquiera, no hay las formas realmente en relación a alergias, otras no, o sea, unos tienen mecanismos de hipersensibilidad, en otros casos tienen la IG elevada, en otros casos no tienen la IG elevada, puede ser ocasionada por fármacos, puede ser la hereditaria. Bien, bueno, esta es una patología que realmente es de tipo inmunológico, pero en todo caso, ¿qué es lo que nosotros podemos o vamos a ver en una persona afectada? En primer lugar, en el caso de la erisipela, recuerden que es siempre de un lado, o sea, por lo tiene la mitad de la cara afectada. Muy raro sería que esté toda la cara afectada, pero generalmente es un solo lado, como les decía, la pierna es generalmente de un solo lado. Entonces, en cambio, la angioedema es todo. Recuerden que inclusive miren cómo están los labios. Tanto es así que algunas personas pueden llegar a afectársele la nasofaringe, entonces tienen hasta obstrucción respiratoria, tienen dificultad respiratoria. Hay prurito, ¿sí? Entonces, pero además, sí, el edema, que es muy marcado, pero no es un edema como limitado, como el caso de la erisipela, que les decía que es placa, ¿verdad? Placa, nosotros vamos a palpar los bordes. En este caso es simplemente todo la carita, por ejemplo, en el caso de esta señora, como están súper hinchadas. Una vez que ya le pasa, su cara vuelve a la normalidad, pero miren ustedes los labios, todo como está súper afectado, ¿no? Y esto, claro, es un cuadro crónico, va y viene. Ah, en el caso de niños o de adultos también podrían darse las dermatitis de contacto. Entonces, siempre preguntar si algo se puso allí previamente. En este caso, por ejemplo, el caso de un bebé, miren, en este caso puede ser por el chupón. Eso, o sea, usted ha visto, hay niños que le ponen ese chupón, unos grandotes que parecen los de los Simpsons, ¿no? Entonces, pero hay muchos factores, pueden ser alimentos, millón cosas que puede ser que le esté ocasionando una dermatitis de contacto, pero siempre ver, ¿no? Cómo está en relación a lo que se aplicó. Realmente más hay ardor, no hay la fiebre, el malestar general, no, hay ardor, obviamente, molestia, prurito, ardor, puede haber vesículas, ampollas. Entonces, eso es diferente de acuerdo al grado repito, de la injuria. Entonces, siempre preguntar qué hubo ahí. En el caso de adultos, a veces puede ser pues una crema, hay factores de fármacos, por ejemplo, como los AINES tópicos, ¿no? Que se aplican por ahí, me duele la pierna, entonces se aplica y le hizo alergia, por ejemplo, le hizo una dermatitis alérgica de contacto y se produjo la irritación, la placa. Entonces, no está de más preguntar eso, ¿no? ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo lo comenzó? Le aplicó algo y síntomas generales. Nos interesan muchísimo los síntomas generales, ya saben que se acompañan en este caso en erisipela. Y bueno, también tenemos la tromboflebitis, como ustedes conocen, pues una patología muy grave, ¿no? Realmente que se produce un coágulo realmente en un vaso, puede ser superficial o profunda, realmente eso corresponde a cirugía vascular, pero clínicamente nosotros también vamos a ver una zona de eritema, por una zona de eritema, hay sensibilidad, pero no hay el malestar general, hay dolor, obviamente, localizado, pero sin ese malestar general que estábamos hablando de la erisipela, que siempre te va a dar fiebre, escalofrío, puede haber náuseas, vómitos, cefalea, todo por la bacteriemia, ¿no? Entonces, es muy importante. El antecedente también, en general, una persona que tiene uno de estos trombos, pues generalmente es una persona que está, pues, encamada, o sea, un paciente que está hospitalizado o ha permanecido por algún motivo laboral, de viaje, bueno, no sé, mucho tiempo en una posición donde no se movió, entonces ya saben la tendencia, ¿no? Estados de hipercoagulabilidad, o sea, tienen tendencia a formar coágulos, en la cual hay que tener esa precaución, ¿no? Entonces, y obvio que esto es una emergencia, ustedes lo saben. Y asimismo veamos qué complicaciones tiene la erisipela. Bueno, la erisipela, en realidad, si ustedes cuando estén en su medicatura rural, como digo, la gente realmente hasta se han hecho ellos mismos, no sé, algunos que si tiene algún familiar o ha viajado a zonas rurales, realmente la gente en las zonas rurales suelen todavía usar eso. Yo me baso en del seguro campesino, ¿no? Y lo que recuerdo en mi medicatura rural, la gente pues
se aplicaba un sapo, una rana, como se me aplica una rana en la piel y eso se cura, ¿no? Bueno, parece algo anecdótico, algo divertido, pero en realidad hace muchos años atrás, bueno, no tanto, digamos unos 10, hubo un trabajo que hicieron una investigación y lo que pudieron encontrar es que la piel de ciertos de estos batracios, pues tiene como una sustancia antiinflamatoria. Sí, entonces lo que hacía es, como no sé, te estaba poniendo como una crema antiinflamatoria. En todo caso, y luego, pues obviamente esta patología tiene su periodo de involución. En muchas ocasiones un paciente te llega ya en la fase descamativa, en la fase que ya está en involución. No es lo recomendable, no es lo recomendable que a un paciente se le permita que no haya tenido curación, o sea, realmente es preferible porque no sabemos el foco infeccioso, ¿no? Entonces es preferible que el paciente realmente reciba el tratamiento. Aunque estén en fase de descamación, ustedes le van a dar el tratamiento. Bien, entonces, en este caso, por ejemplo, los pacientes es necesario que con el momento que están durante el proceso tengan reposo, el reposo adecuado. Normalmente uno por si está en la rural, les da el descanso a los pacientes, que tiene que ser, en el caso de nosotros en el seguro, por ejemplo, hay que darle el descanso, el reposo y evitar la aplicación de sustancias innecesarias, ¿no? Hay gente que se pone muchas cosas sobre la piel y realmente va a causar mayor irritación. Se puede dar analgésicos, pues realmente, y por supuesto el principal tratamiento que ya saben ustedes que es la bencilpenicilina, que ahorita no les doy porque les tengo que al final, cuando veamos todas las estreptodermias, ahí les voy a dar un todo, ¿no? Entonces, eso es lo importante, pero ya saben ustedes, el tratamiento de elección en una infección que sea por estreptococo es la bencilpenicilina, a menos que el paciente tenga alergia. Y ahí veremos otras opciones, ¿no? Otros antibióticos, como la clindamicina, por ejemplo. En fin, en raras ocasiones realmente puede haber gangrena que puede llevar a la amputación, ¿no? Y estamos hablando en zonas realmente rurales, en zonas donde realmente la persona tal vez no tenga acceso a algún centro de salud. Puede darse, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado. En este caso también es importante recalcarles que como complicaciones, las erisipelas recidivantes, que suelen ser las que las personas se les presenta sobre todo en las extremidades inferiores, entonces es debido a que se puede llegar a obstruir realmente los linfáticos y van a producir edema crónico. Entonces, linfedema, por eso es muy importante que el paciente reciba el tratamiento, pero a la vez buscar la puerta de entrada del estreptococo, chicos, ya saben, a nivel de los pies, revisarlos. Así le venga por la pierna, ustedes le tienen que revisar, a ver, permítame revisar en los pies, a ver si tiene alguna heridita, algún hongo, y entonces en base a eso, nosotros le damos el tratamiento para evitar las recidivas. Dependiendo si el paciente se aplicó alguna sustancia inadecuada, irritante, pues puede haber cicatrización, ¿no? Entonces no debería, ¿no? Porque simplemente una vez que baja el edema, las ampollas son superficiales, no van a dejar cicatriz, pero si se hace tratamiento inadecuado, puede haber una cicatrización. Entonces eso, imagínense en la cara, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Sí, puede haber sepsis por bacteriemia, como se hace. Normalmente hay bacteriemia cuando hay el cuadro clínico, ¿no? Toda la sintomatología general, pero puede llegar a haber una sepsis, ¿no? También se habla, por ejemplo, el caso de niños, escarlatina, neumonía. O sea, todo esto ya estamos hablando en pacientes que tienen algún grado marcado de inmunosupresión, ¿no? Y además, fíjense ustedes, caso extremo, que realmente, bueno, afortunadamente nunca he visto en mi vida de profesional, es muerte, ¿no? Y eso pues sería en bebés, en un niño pues que ustedes saben que su sistema inmune no está para nada formado. O sea, estamos hablando en extremos, ¿no? Los bebés en los cuales su sistema inmune se está realmente formando, recién está reconociendo a los patógenos y adultos mayores, ¿no? Y un adulto mayor sobre todo pues muy mayor y sobre todo pues que tenga algunas patologías que ya sabemos, las que cáncer, diabetes maltratada o descontrolada, porque es verdad que a veces hay pacientitos que llegan con su glucosa mal controlada, o alguna otra patología que le origine inmunosupresión, ¿no? Ya sabemos, inclusive los pacientes con el VIH, ¿no? Pero VIH, repito, sin tratamiento adecuado.
Ya hasta aquí es el examen, chicos. Ya les digo, esta tarde o esta noche les mando las preguntas a sus representantes y estudienlas, por favor. No olviden, vuelvo a insistir, todos los chicos que no han ido, no han podido ir a la práctica, vayan, todavía tienen toda la semana que viene para ir a las prácticas y tienen que, recuerden que tienen que firmar todo. Es que eso es importante realmente, son materias que requieren que ustedes vean pacientes, ¿no? O casos clínicos de ahí, de los que nosotros tenemos. Entonces, vayan, por favor. Ha sido un gusto, chicos, y bueno, pónganse a estudiar, por favor, pónganse